Bienvenidos a la Cátedra de Teurgia, queridos amigos espirituales. Como he insistido últimamente, lo importante en el estudio de la magia ceremonial superior, o sea, la teurgia, lo importante es el mago, el oficiante, no la magia, no rituales y accesorios, etcétera, sino la persona en sí misma. El maestro de la Ferrier, en el primer propósito psicológico, en el número 22 de la serie de 36 propósitos, que son fascículos, donde trata el tema de la magia, él abre este tratado hablando de la estrella de Belén, y entonces menciona a los Reyes Magos. Entonces esta primera página centra al discípulo, al estudiante, en el sentido de la alta magia. El símbolo de la estrella de Belén. ¿Por qué de Belén? Las estrellas están en el cielo. No hay estrella de Nueva York, de Caracas, Ciudad de México, etc. ¿Qué se da a entender con la estrella de Belén? Entonces el maestre parte de ese acontecimiento histórico de hace 2000 años, más o menos, para tratar de darnos a entender el sentido profundo de la alta magia, la teurgia. La teurgia significa en griego la obra de Dios, y aplicada como una ciencia nos enseña cómo debe participar el ser humano en la obra de Dios, en vez de destruirla, como es lo común, contaminar el ambiente, destruir los bosques, extinguir las especies vivientes, animales, vegetales, sufrir, enfermarse, enojarse, estar triste. Todo eso ofende pues la obra divina. El ser humano, por su estado evolutivo y por su naturaleza original, está obligado a ser constructivo, mejor dicho, está llamado a ser constructivo, positivo, feliz, sano, entusiasta, solidario, servidor, actuar en el nosotros, no en el yo, como en la oración que enseñó el Cristo: Padre nuestro, no Padre mío. Evitar el ego, el personalismo, pensar siempre en términos de comunidad, de familia, de amistad, de sociedad, de país, de humanidad, y siempre con la naturaleza. Entonces, naturalmente, al hablar de la estrella de Belén, se nos viene a la mente la imagen de los Reyes Magos, y ese es el punto central de esa gran epopeya del Mesías, que empieza desde el momento de nacer. Allí empieza el proceso de formación de un ser tan elevado que contribuyó a la obra de Dios, no la afectó, no la dañó, y se mantuvo siempre positivo en el camino al Calvario, irradiaba amor frente a los que le ofendían, lo maltrataban, y en su último momento dijo: perdónalos que no saben lo que hacen. Pidió perdón a Dios
para los que le rodeaban, que la mayoría pues lo rechazó en ese momento. He allí la quinta esencia de la teurgia, de la magia. Mantenerse siempre vertical, constructivo, seguro en su naturaleza interior, no en su personalidad, no en su nombre y apellido, profesión, nacionalidad, etc. Esas identidades sociales que no nos identifican, sino que nos ayudan a ubicarnos en la sociedad. Pero no somos el nombre y el apellido, ni la profesión, ni la nacionalidad. Podemos cambiar de nacionalidad, de profesión, de nombre y apellido y seguimos siendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que somos? Aquí en esta primera página, pues, del propósito número 22 sobre la magia, el maestre da el sentido, la clave, cuando dice: en fin, iniciados, maestros, maestría, magisterio, en una palabra, magia. Maestría, maestros, magisterio. En una palabra, eso es la magia, la maestría. ¿Cuál maestría? No profesional, la maestría sobre sí mismo, sobre sus pensamientos, sus sentimientos, su vocabulario, su manera de tratar a los demás, de reaccionar ante los acontecimientos, su visión de la vida, su realización de lo que es su verdadera esencia, lo que somos realmente. Esa es la esencia de la magia, de la alta magia. Podemos ver la obra del Maestro Jesús en su aspecto de magia, por ejemplo, cuando detiene la tempestad, cuando camina sobre las aguas, en el aspecto de la alquimia, cuando transforma o transmuta el agua en vino, en el aspecto de la magia terapéutica, cuando cura a los enfermos, a veces con una palabra, con un gesto, con una mirada. Ese es el estado a que debe llegar el mago espiritual. Que sea él el servidor de Dios, que sea él como un altar, como un templo, como los elementos que forman la vida, que dentro de él está el fuego, el aire, el agua y la tierra purificados para el bien, el fuego del amor, del entusiasmo, de las ganas de vivir, el aire de una mente elevada, iluminada, centrada en el verdadero sendero que es la vida, caminando hacia la meta verdadera del ser humano aquí en la tierra. Entonces él tiene el agua, los sentimientos, no sentimentalismo, no emociones pasajeras, centrado en el amor crístico, el amor que da sin esperar recompensa, que el gran Maestro Jesús nos dio el ejemplo. Daba y no pedía nada a cambio. Lo que él pedía para los demás era su elevación espiritual, su felicidad. Precisamente la felicidad, la sabiduría y la paz son características del verdadero mago. En el yoga maya, que no se llama yoga, se llama Suhuitukul, la primera postura es la postura de la alegría. El yoga maya, el Suhuitukul, se centra en posturas del espíritu.
actitudes ante la vida. No está centrada en posturas físicas, en asanas físicas, sino en asanas de conducta, de pensamiento, de sentimiento, de vocabulario. La felicidad entonces parte primero del cultivo de la alegría. La alegría es un momento pasajero. Uno puede estar alegre cuando llega un ser querido, cuando nace un hijo, el día del cumpleaños, y esas alegrías pasan. Pero son los primeros escalones para llegar a la felicidad. La felicidad no es una alegría, no es una emoción pasajera, no es estarse riendo, no es que nos vaya bien en la vida, con buena suerte, etc. La felicidad equivale a lo que en los evangelios del Cristo se ha traducido como bienaventuranzas. Podemos decir más bien felices los que sufren porque ellos serán consolados, etc. La felicidad empieza por fe. Cuando no hay fe, no hay felicidad. No se puede ser feliz sin fe. ¿Cuál fe? ¿Qué es la fe? La fe más pequeña que enseñó el Cristo. El que tenga fe como un grano de mostaza moverá las montañas. No las montañas de la tierra, ¿no? Ninguna persona con fe se atreverá a mover esas montañas. El Cristo siempre hablaba en un lenguaje psicológico, haciendo imágenes, comparaciones, usando símbolos. Entonces, lo que quiso decir es que el que tenga fe como un grano de mostaza moverá las montañas de inconvenientes, de obstáculos, de limitaciones, etc. Se sobrepondrá a las circunstancias. ¿Cuál es la fe como un grano de mostaza? La fe chiquita que es capaz de mover eso que le parece a una persona una montaña de problemas y obstáculos para su propia vida, no una vida chiquita. ¿Cuál es esa fe? La fe en sí mismo, la fe en su esencia, en su ser, no en su personalidad, no en su apariencia, no en su dinero, no en su prestigio, sino la fe del hombre que practica la verdadera humildad, no la falsa humildad, la que él sabe que todo lo que tiene es un don divino, le ha sido dado su ambiente, su familia, su trabajo, etc., para que practique la ley del servicio, que es la base del amor. No el amor posesivo, no el amor pasional, que no dura mucho, sino el amor que se prolonga a través del tiempo y del espacio, que parte también del amor pequeño a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y se va expandiendo hacia los demás seres que nos rodean, hacia la sociedad, hacia la humanidad, hacia los demás seres vivientes en la naturaleza, en los reinos naturales, hacia las estrellas, el amor cósmico. Entonces, pues, la felicidad empieza por fe. La sola palabra felicidad nos da 4 claves, y es solamente la palabra, con una coincidencia, porque en inglés pues se pronuncia de otra manera, pero la palabra es la jaula donde está encerrada la idea, el pajarito de la idea, que es la felicidad, más allá de las letras, de las sílabas, de la gramática, ese estado interior, ¿no? Entonces la segunda sílaba, fe, li, nos da la idea de luz, que debemos tener una mente lúcida, no importa lo que nos pase alrededor, lo que nos afecte a nosotros, mantenernos siempre serenos, y el Maestro Jesús
siempre dándonos el ejemplo, como se mantuvo siempre sereno en el camino del sacrificio. Entonces la mente lúcida, la fe en su esencia, en su origen. Luego feliz, sí, ser positivo, ser constructivo, ser optimista, sí se puede a pesar de todo, ser afirmativo, no ser débil, no ser cobarde, no rendirse sin hacer la lucha. Y felicidad, ser generoso, compartir, no ser egoísta, todo para sí mismo, porque entonces lo que tú te guardas se daña, se pierde, como guardar la comida, se va dañando. No, todo lo que nosotros tengamos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestras habilidades, en los recursos afuera, todo es para servir, para compartir, porque esa es la ley de la vida. El árbol da frutos y no se los come, los da para los demás. Las nubes derraman el agua, no para ellas, para los demás. El sol alumbra, no para ganar él, para servir, para dar. La idea de Dios en todas las tradiciones es el que es misericordioso, el que es bondadoso, el que atiende las súplicas, tarde o temprano. A veces parece que no nos contesta, sí nos contesta siempre el poder divino, pero no es la forma en que esperamos nosotros como humanos. Dios contesta como Dios, el médico nos atiende como médico, el ingeniero como ingeniero, cada uno en su lugar. Entonces estamos hechos para compartir, para convivir. Y ese es el último secreto de la palabra felicidad, ser generoso, empezar por fe en su potencia interior, su fuerza divina, sagrada, más allá de la apariencia humana, que según la ciencia pues somos como los demás animales, pero somos animales racionales, con uso de razón, que a veces lo usamos bien y a veces lo usamos mal, hasta para ir a la guerra, para destruir. Entonces, sobreponerse a sí mismo. Bueno, entonces la palabra felicidad, yo digo, toda palabra es como una jaula que encierra un pajarito, la idea. En inglés no decimos felicidad, decimos happiness, ¿no? Pero se refiere a lo mismo, a ese estado de plenitud, de gratitud, de satisfacción, de estar contento pase lo que pase, de reír a veces y sonreír otras veces. Cuando nos llegue un problema, sonreír. Cuando nos pase algo que nos afecte, sonreír, para darnos ánimo. Así se nos dice pues que el viejo lobo de mar, el capitán de un barco de mucha experiencia, de muchos años navegando, cuando llega la tempestad se pone a cantar y agarra el timón y llega al puerto sano y salvo con toda la tripulación y los pasajeros. En cambio, un marinero novato, cuando llega la tempestad, pues se desespera. No hay nada que hacer, agarra un bote salvavidas, se ahoga, se hunde el barco. La idea, pues, de la felicidad, más allá de la palabra, que ya nos da claves, ese estado de armonía, de plenitud, de apreciar la belleza de la vida, no lo bonito que es pasajero, que se acaba con el tiempo. La belleza viene de adentro. Una anciana puede ser bella, puede ser hermosa, aunque esté arrugadita, pero es hermosa y es bella por su nobleza, por su madurez, por su disposición a servir, a ayudar. Esa es la belleza interior. Esa belleza está hasta en lo que nos parece feo.
Se nos narra en los evangelios recién descubiertos que una vez iba el Maestro Jesús con sus discípulos caminando, y al entrar a un pueblo siempre iba un discípulo o dos adelante para, al llegar al pueblo, avisar a la gente que se reunieran en la plaza del pueblo para recibir y atender al Maestro. Entonces, cuando iba llegando el Maestro Jesús al pueblo, los dos discípulos que iban adelante le dijeron: Maestro, por esa calle no, porque en la esquina hay un perro muerto, ya está descompuesto y apesta. Y el Maestro echó a un lado a los discípulos y siguió caminando hacia el perro y dijo: sin embargo, sus dientes brillan como perlas. Él vio belleza donde los demás veían fealdad. Entonces la felicidad es un ejercicio también de captar la omnipresencia divina, la presencia de Dios en todas partes. Si Dios está en todas partes, está dentro de nosotros. Si está dentro de uno, uno está llamado a ver la vida con los ojos de Dios, porque nuestra esencia es partícula de Dios, como dice el Génesis en la Biblia, que Dios sopló en el cuerpecito de barro y se hizo alma viviente, el soplo, el poder que hay en el aire, en la respiración. Bien, volviendo al tema pues principal, la magia es magisterio, maestría, la alta maestría, el control de nuestros impulsos, transformar los defectos y los vicios en virtudes. Como se dice en la religión, contra pereza, diligencia, contra gula, templanza, etc. A un defecto que tengamos le oponemos la virtud opuesta. Contra cobardía, pequeños actos de valor al principio. Contra tristeza, aunque sea, asómate al espejo y trata de sonreír. Haz el esfuerzo. No te dejes atrapar por el defecto. No te desmoralices, no te hundas. Magisterio, maestría, magia. Aquí tenemos un autor que escribió una obra que se llama El Mago, Francis Barrett. Una obra interesante porque presenta la filosofía pues, de lo que es la magia superior. Magia es, por ejemplo, una misa católica, un momento de veneración cristiana, una meditación budista. Todo lo que lleve al ser humano es una magia superior. Ante esa magia hay la magia de salón, los trucos de teatro, la baja magia para hacer daño. Todo eso que el humano inconsciente ha contaminado lo sagrado. Bien, dice el autor, mejor dicho, presenta una plegaria a Dios, la plegaria que presenta el mago, el oficiante, el sacerdote, el servidor espiritual, que como es larga voy a leer solamente el comienzo. Todopoderoso y misericordioso Dios, nosotros tus siervos nos acercamos con temor y temblando ante ti, y con toda humildad y de todo corazón te rogamos perdones nuestras ciegas y variadas transgresiones cometidas por nosotros tantas veces, y concédenos, oh Padre misericordioso, por quien murió en la cruz, que nuestras mentes sean iluminadas con el divino resplandor de tu santa sabiduría, porque vemos, oh Señor de poder, majestad y dominio, que por razón de nuestros cuerpos groseros y materiales somos poco aptos para recibir las instrucciones espirituales que tan honestamente y de todo corazón deseamos. Una oración sencilla pero profunda.
Dice, cuando temor y temblando ante ti. Uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios, porque no sabemos si estamos infringiendo una ley divina, un principio sagrado que mantiene la vida, que no la daña, que no comemos para enfermarnos, para degradarnos, para complacer un gusto también dañado. Comemos para estar sanos, no para darnos placer a un simple gusto. La comida debe ser agradable, pero sobre todo debe ser nutritiva. Bien, entonces dice, con toda humildad y de todo corazón, te rogamos perdones nuestras ciegas y variadas transgresiones. Siempre pedir perdón a la vida, a los demás seres, porque sin querer a veces cometemos faltas que afectan la armonía del mundo donde vivimos. Una palabra ofensiva, un mal humor, una actitud negativa, un mal pensamiento, un sentimiento pasajero, negativo. Por todo ello debemos corregirnos. El pedir perdón no es ante Dios allá en las alturas, no, es ante el Dios que está en nosotros. Interiormente, en silencio, pedir disculpas a nuestra esencia divina, a ese soplo que al nacer un bebé lo hace criatura viviente. Cuando en el parto el niño no llega a respirar, no logró la condición humana, es un desecho, pero con la primera respiración ya es un ser viviente. Si muere después de respirar, ya es un ser humano, ya se le registra, se le pone su nombre, etc. El soplo nos dice que en el aire hay algo muy sagrado. En el yoga decimos pranayama. Aparte del oxígeno, el hidrógeno y todo lo que hay en el aire, ondas de televisión, de radio, de internet, etc., pensamientos, sentimientos, hay presencia divina. Entonces uno puede inhalar pranayama de felicidad, respirar con profundidad, levantando la mirada, irradiando esa alegría que es el primer paso hacia la felicidad. Bueno, entonces aquí dice también, concédenos, oh Padre misericordioso, por quien murió en la cruz. Uno siempre debe tener un intermediario ante la potencia divina, no ir solo, podemos decir en nombre, como dice aquí, de quien murió en la cruz, en nombre de tal santo, de tal maestro, de tal guía espiritual, etc. Reconocer en la humanidad aquellos que han sido elegidos para dar esperanza, para despertar la fe, para sanar el alma, la mente. No solamente el cuerpo se enferma, la enfermedad del cuerpo tiene su origen, como se enseña en la medicina tibetana, tiene su origen en la mente. Y lo dijo un sabio francés, Henri Poincaré, dijo, no hay enfermedades sino enfermos. O sea que no es el hígado el que está enfermo, es la persona la que está enferma, y ese trastorno en su mente, en sus sentimientos, rebota en el hígado. Entonces el médico quiere curar el hígado, cura el efecto, pero no cura la causa. Un verdadero médico debe ser más psicólogo que médico. Debe adentrarse en la vida interior del paciente,
para remover la causa y no solamente el efecto, que está bien atender el efecto, pero hay que buscar la causa, porque si no seguimos enfermándonos, nos curamos de algo y caemos luego en otra cosa, porque la mente sigue angustiada, sigue desorientada, no entiende la vida, no entiende su destino, porque eso no se imparte en la educación de hoy, que nos dan conocimientos desde niños que no necesitamos. ¿Para qué necesita un niño sacar cuentas, sumar y restar, si él no tiene un negocio ni anda invirtiendo dinero? ¿Por qué no le sacan sus habilidades, sus aptitudes? Entonces en la filosofía de la educación se dice: es mejor educir que educar. Educar es transmitir las costumbres y conceptos de la sociedad al que está empezando a vivir, y educir es sacar lo que está dentro del niño, lo que él trae, sus tendencias, su vocación, su necesidad interior, su búsqueda. Primero en su hogar espera encontrar felicidad, amor, armonía, belleza, salud. Entonces, pues, la felicidad empezamos cultivando pequeñas alegrías cada día, buscando motivos para estar alegre, no para estar enojado o triste. Luego, la paz, la verdadera paz. Dijo el Maestro Jesús: la paz que yo doy no es la paz que da el mundo. ¿Cuál es la paz que da el mundo? La paz de no tener problemas. Esa paz no existe. La vida es como la escuela, porque la vida es una escuela, y toda escuela funciona con problemas y buscar la solución a los problemas. Si no nos ponen problemas de matemáticas, por más teoría que nos den, no nos hacemos expertos en matemáticas. Problemas de física, problemas de gramática, problemas de tal. Así es la escuela, y la tierra es una escuela, es una academia sagrada, que funciona también a base de problemas y solución de los problemas. Entonces, pues la paz verdadera, la paz del Cristo, es la serenidad interior. La serenidad que tiene el viejo del lobo de mar cuando llega la tempestad. La serenidad que debe tener un general en el campo de batalla, para dirigir con una mente clara, serena, a su ejército. La serenidad que debe tener el médico cuando está operando, el padre cuando educa, la madre cuando protege a sus hijos, cuando está enfermo el hijo, no se angustia, se mantiene sereno. Esa es la paz que da el Cristo, y Él nos dio el ejemplo. Siempre se mantuvo sereno interiormente ante una humanidad enferma, trastornada, confundida. Y la sabiduría. Sabiduría no es erudición, no es saber muchas cosas. Sabiduría en el arte de vivir. Saber vivir. Saber actuar. Saber expresarse, tener un vocabulario constructivo. Porque las palabras pueden hacer bien o pueden hacer daño. Puede hacer daño a la persona que pronuncia la palabra y al que le está llegando, pero pueden hacer bien también. Es lo que se llama, pues, el verbo en el cristianismo. El verbo, el poder creador de la palabra. En el yoga lo llamamos el mantra. Sabiduría en la manera de ver la vida. Para tener esa sabiduría tenemos que conocer las enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad, que han dejado sus evangelios. Los grandes maestros generalmente no escriben, sino sus discípulos, sus apóstoles. Reciben una enseñanza oral
Y con el paso del tiempo, para que no se pierdan, las pasan por escrito. No todo, porque no todo se puede escribir. Hay enseñanzas que solamente se dan de labio a oído. Por eso Cristo hablaba en parábolas y le preguntaron a los discípulos: ¿por qué hablas en parábolas al pueblo? Porque ellos oyen y no entienden. Y la parábola es como un cuentecito que se les graba. Y en ese cuento hay una moraleja, hay una enseñanza. Y a ustedes sí, discípulos míos, yo les aclaro los misterios del reino de Dios. Entonces el maestro se reunía con los discípulos en el colegio apostólico, el colegio iniciático, y ahí les hablaba muy claro. Y dentro de esa claridad se incluía estarles jalando las orejas a los discípulos, porque siempre los sorprendía en alguna falla, y él quería convertirlos en apóstoles, en guías de los pueblos. Igual hacía el Buda con sus discípulos durante tantos años que estuvo allá en la India, peregrinando con los discípulos y haciendo retiros en las montañas. Constantemente los corregía, y en cada corrección iba una enseñanza, iba una luz, sacaba una sombra y encendía una luz. Y así el budismo se expandió por toda la India en aquellos tiempos, y todavía es de actualidad, como la enseñanza del Cristo, como la enseñanza de Krishna, el avatar de la India, en esa obrita tan sagrada, ese evangelio, el Bhagavad Gita. Y así Moisés, Hermes, el gran maestro del antiguo Egipto, Quetzalcóatl, el maestro del norte de América, Tunupa, el gran maestro de los Andes centrales. Nunca la humanidad ha estado desasistida de la mano del Todopoderoso. Siempre se ha mantenido el puente abierto entre el cielo y la tierra, y por ese puente descienden esos seres, esas encarnaciones divinas, esos enviados del cielo, y por esa escalera ascienden las almas que oyen la voz de la sabiduría y toman el verdadero sentido de la vida, que viven de verdad, no una rutina, no una monotonía, no siempre la misma manera de pensar, de vivir, no, la vida ascendente, cada día una transformación, por pequeña que sea. En la noche veamos en qué me superé hoy, qué aprendí hoy, qué logré yo en mi ser, y podemos dormir tranquilos y felices porque no se perdió ese día. Y así cada día nos sorprendemos en un defecto, nos corregimos. Nos sorprendemos en un acierto y lo cultivamos. Ser vigilante de sí mismo. No veas la paja en el ojo ajeno, sino la tremenda piedra que tienes en tu ojo. Decía el Cristo. No estés criticando a los demás, autocritícate. Cuando tú te autocriticas, tú puedes superarte. Cuando tú criticas a los demás, tiempo perdido. Con eso no hace que se superen los demás. Generalmente la crítica se hace a la espalda del otro. Peor todavía, le estamos mandando malas vibraciones, malos pensamientos. Ese es el saber verdadero que está representado en el zodíaco, en el signo de Acuarios. Un hombre en el cielo como un ángel, derramando el cántaro de la sabiduría hacia la tierra. La sabiduría de los cielos. No es un cántaro de agua, es un cántaro del agua que calma la sed para siempre, como decía el Maestro Jesús. El agua líquida no calma la sed para siempre. La sabiduría de la vida, de las leyes que rigen la existencia, eso sí, llena permanentemente nuestra sed de entender la vida, de entendernos a nosotros mismos, de comprender por qué pasan las cosas en el mundo, y manteniendo siempre la serenidad.
la paz interior, sin ofuscarse por nada ni ante nada. Bien, aquí tenemos otra obra con el mismo título, El Mago, su entrenamiento y su trabajo. Este lo escribió un inglés de apellido Butler, así se escribe, Butler, con TL, W-E, Butler. Y aquí nos dice en una parte del libro: a fin de edificar una personalidad mágica equilibrada, constrúyela alrededor de los 3 aspectos básicos de la vida: poder, amor y sabiduría. Toma cada uno de estos por turno y úsalo como la idea central en tu meditación. Le voy a dedicar una meditación al poder. ¿Cuál es el poder? Hay un poder falso y un poder verdadero. Hay un poder pasajero, el poder que puede tener un policía, un presidente, un rey, el poder del dinero, etc. Son poderes deleznables. En cambio, hay poderes que trascienden el poder que nos da la salud integral, no solamente del cuerpo, que es lo que generalmente se busca, sino la salud emocional, mental, espiritual, que tiene sus reglas. Una medicina para la salud espiritual, el yoga, por ejemplo, la meditación, la oración. Una medicina para el poder mental, ese arte de saber vivir, que tenemos que sembrar en el jardín de la mente las mejores semillas, las mejores ideas, cultivarlas, abonarlas para que crezcan, porque el jardín de la mente está lleno de maleza, está contaminado. Están creciendo malas hierbas que dañan nuestro espíritu. Y así, una meditación sobre el amor. El amor que no dura, que es pasajero, que se convierte a veces en rechazo, en odio, en separación. Y el amor que permanece y crece y crece y crece. Meditar en eso. ¿Cómo meditamos en el amor? Observándote a ti mismo. Vives fríamente, vives con intensidad, amas el mundo en que vives, amas tu oficio, tu destino, tu sociedad, tu familia, el don divino que has heredado, y sabiduría, que ya hemos explicado pues algunos aspectos, pero hay mucho que hablar de esos 3 temas que plantea este autor, como también lo que ya mencionamos, la paz y la salud integral. Toma cada uno de estos por turno y úsalo como idea central en tu meditación. Aquí hay una meditación típica sobre el aspecto de poder. Estoy meditando sobre el poder con P mayúscula. ¿Por qué una mayúscula? Bueno, todas las manifestaciones de la energía son expresiones individuales de la energía única que yace detrás de todas ellas. El cráter llameante del volcán, las olas montañosas del océano, roto por la tempestad, la furia devastadora del huracán, el terror rugiente de la avalancha, son todas expresiones de la energía primaria, la fuente de todas las energías. También lo son las manifestaciones de poder en los dominios de la vida, la fortaleza del mastodonte, de los grandes dinosaurios, la furia del león, la voluntad conquistadora
de esos hombres y mujeres que en su día y generación han alterado los destinos de las naciones y de los pueblos. Pero todas estas son apenas manifestaciones parciales de esta fortaleza que dio al rey Arturo y a sus hijos, que sostiene a toda la creación por la grandiosidad de ese poder supremo. Y yo, hijo de la tierra, débil e ignorante, soy también de la raza de los cielos estrellados, una chispa de la llama poderosa, y dentro de mí está también ese poder. Yo aspiro hacia esa fuente radiante de todo poder. Oh, tú el Eterno, cuya chispa mora dentro de mí. Trato de realizarte dentro de mí. Y así sigue pues dando ideas para meditar en el poder. En nosotros está la chispa divina. Esa es nuestra verdadera esencia. Entra con la primera respiración y se va con la última respiración, como una luciérnaga. ¿Cómo es el ser humano antes de nacer, antes de gestarse? Un puntito en el óvulo. ¿Cómo es el gran árbol antes de nacer, antes de germinar? Un puntito en la semilla. ¿Cómo es el pollo antes de nacer en el huevo? Un puntito dentro del huevo. El 99% del huevo es alimento. El 99% de la semilla es alimento. El 99% del óvulo en la matriz de la madre es alimento. Empezamos así, como una chispa de luz. Y vamos construyendo nuestro cuerpo en el óvulo, el árbol en la semilla, el pollito en el huevo. Y nos medimos por el cuerpo. Yo mido tanto de estatura, no. Tu estatura es tu manera de conducirte en la vida. Hay personas que tienen una estatura muy elevada por su moral, su conducta, su entrega, su servicio. Y hay personas que tienen postura muy pequeña porque son enanos moralmente, psicológicamente. Y está en manos de cada quien elevar su estatura, no aumentar unos centímetros al cuerpo. Eso no tiene razón de ser. Aumentar nuestra calidad de vida. Bien, así pues, queridos amigos, estudiantes, el tema central en la teología es el teurga, el operador, el servidor, que sirve no solamente dando consejos y dando ayudas, sino que sirve usando ese poder espiritual, abriendo las mentes, abriendo horizontes en la vida, como los grandes maestros de la humanidad. De ahora en adelante vamos a insistir en estos puntos centrales. Bien, que siga pues usted nutriendo su ser, sembrando semillas de luz en el jardín de la mente para el logro de esa felicidad, esa paz y esa salud integral, que son las bases de una estatura espiritual y humana digna, luminosa. Que el cielo les siga bendiciendo. La paz sea con ustedes.